Bueno, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Eh, Van a tener la suerte de no verme en persona. Es una gran experiencia para nosotros el tener que entregarles a ustedes nuestro conocimiento de manera innovadora, tecnológica, online. Así que trataremos de hacerlo lo mejor posible. Lo más probable es que nos vamos a equivocar, pero bueno, haremos todo lo posible. La temática, deberes y derechos de los pacientes. No se entiende, no se condice la formación de un profesional de la salud hoy día sin una formación básica, mínima por lo menos, en términos jurídicos sanitarios, de la responsabilidad que tiene con sus pacientes y el marco jurídico que debe respetar en relación con los deberes y derechos de estos pacientes, estos sujetos de salud en los cuales ustedes van a trabajar, van a participar. Por lo tanto, esperamos que de esta manera tecnológica podamos aclarar algunas dudas. Lo bueno que en el caso nuestro hacemos referencia a un escrito, hacemos referencia a una norma escrita. Lo único que vamos a hacer con esta clase es tratar de ir clarificando un poquito algunos aspectos que pudieran parecer un poco, pudieran estar un poco dudosos. Yo sé que más de alguno puede estar en este minuto en esta condición, ya sea dama o caballero o al revés, esperando que sea el menor tiempo posible. Yo trataré de hacérselo por lo menos un poco más agradable. El objetivo de la clase, que los alumnos se informarán sobre la ley de derechos y deberes de los pacientes en relación con la atención en salud. O sea, es un objetivo de tipo informativo, ¿ya? Hoy día, esta clase que vamos a hablar y ya se entiende como objetivo docente. Como antecedente histórico, el tema de los derechos. El tema de los derechos en relación con los derechos del hombre, los derechos de las personas, bueno, por supuesto de las mujeres incluido, eso siempre ha sido así o como era antes. Bueno, hay que entender de que los grupos más primitivos, la historia más antigua humana, en realidad este tema de los derechos personales no era un tema. Se planteaba que la ley o existiría el derecho del más fuerte. ¿Mm? El más fuerte era el que imponía de alguna manera frente a la comunidad, frente a los demás, lo que para él consideraba que era bueno para él y lo que era considerado bueno para la comunidad también. Pero con el paso del tiempo, las personas se fueron dando cuenta de que se producían bastante grados de irresponsabilidad de algunos líderes, eh, personas se empezaron a sentir violentadas en relación con ciertas determinaciones y decisiones tomadas por otras personas, y a partir de la Carta Magna de 1215 ya empezamos a consagrar, a pensar en el derecho de estos, en esa época de estos siervos, ¿no es cierto?, o de los nobles frente a los reyes, que ponen en entredicho hasta cierto punto el poder de la autoridad frente a los subalternos. La Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Piensen ustedes, una revolución francesa. La revolución francesa, una revolución, una muerte, masacre, en fin, confrontación, enfrentamiento contra este despotismo ilustrado, contra esta monarquía absoluta, contra ese concepto de organización social en el cual las personas empiezan a decir que tienen ciertos derechos que deben ser respetados por la autoridad. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de toda el genocidio, la masacre, el holocausto, los campos de concentración, la experimentación con humanos, se determina la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos rige desde 1948. Volviendo un poco a lo mismo, la Revolución Inglesa, Americana, la Revolución Francesa, comienza un proceso de reconocimiento o creación de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos no solo nos estamos refiriendo a aquellos derechos que pueden ser violentados por la autoridad en una manifestación, ¿no es cierto?, o en un caso de hacer desaparecimiento de personas, en fin, no.
Derecho humano como derechos inalienables en mi condición humana frente al Estado, frente a otros, frente a quien los quisiera violentar, en los ámbitos que sea. ¿Mm? Y esto se extrapola, por supuesto, también hacia la relación de mi persona con el Estado, con las instituciones, con otros individuos, pero ya en mi condición de paciente, en mi condición de persona enferma o necesitada de atención profesional de salud, y por lo tanto comienzan a producirse ciertos conflictos, dado que desde ese punto de vista, desde un punto de vista, podríamos decir, biológico, hay aspectos tremendamente importantes como son mi integridad física, mi vida, mi salud, qué cosas más importantes que eso, que tienen que ser de una u otra manera reguladas o determinadas por ciertas normas jurídicas, y eso no es fácil siempre, porque todavía estamos en la discusión de cuándo comienza la vida, cuándo termina la muerte, la autonomía que yo tengo con la posibilidad de provocar mi propia muerte. O sea, son temas difíciles y en los cuales las sociedades de alguna u otra manera tienen que lograr ponerse de acuerdo. Bueno, ustedes no lo saben, pero hay que ir cortando de repente porque se suscitan ciertas situaciones entre medio. Así que probablemente van a escuchar ruidos de fondo de repente. Entonces, como les decíamos, de sociedades en las cuales no existía ningún reconocimiento en respeto a los derechos de las personas, sociedades primitivas, antiguas, en que la ley del más fuerte se imponía, hasta una consagración constitucional de los derechos de las personas, derechos individuales. Hoy día se habla hasta de los derechos sociales, o sea, la posibilidad del derecho a salud, educación para todos, en fin, en todas las condiciones. Pero hay que entender que muchas veces los derechos, y sobre todo los derechos sociales, están relacionados con aspectos económicos, en el sentido de que las sociedades tengan los recursos necesarios para hacerle cumplir esos derechos a las personas. Porque en la medida en que esos derechos se consagra constitucionalmente, la persona puede exigir que ese derecho se le cumpla. De ahí la importancia de la redacción de una constitución para poder incluir en ella aquellos derechos que son posibles de entregar a las personas. Y dentro de estos derechos está el derecho de los pacientes como un individuo en su condición de enfermo. ¿Ya? Es la misma persona, pero está en una condición distinta. ¿Mm? Ahora, el ordenamiento jurídico chileno carecía de regulaciones sobre la actividad médica y los derechos de los pacientes, aún existiendo lo que se denomina el Código Sanitario, algunas leyes como las ISAPRE, la ley de ISAPRE, FONASA, etc. Pero no había una legislación que se preocupara del paciente como sujeto de una atención de salud. ¿Mm? Hasta la promulgación de la ley 20.584 el año 2012, en que ya comenzamos a preocuparnos de legislar y ver de qué manera esta persona en su condición de enfermo tiene ciertos derechos que deben ser respetados y así como ciertos deberes que él debe respetar. Entonces se plantea la necesidad de derechos y deberes a partir de una persona en su condición de enfermo, enfrentado a una situación de dolencia bajo tutela y dirección médica. La legislación había olvidado, postergado un poco el elemento humano. Se hablaba de que todo para el paciente, pero sin el paciente, o porque hoy día se habla de todo para el paciente, pero con el paciente. Pero miren qué interesante la coyuntura de hoy día. Está todo eso bien en la medida en que no hay una problemática de salud pública, de riesgo sanitario público generalizado, en el cual
ese derecho al parecer es más importante que el derecho que tiene la persona de poder deambular por donde quiera. Entonces, bajo esa condición, el Estado, las instituciones determinan que usted tenga que estar encerrado en su casa 14 días. Porque ahí diría, pero eso va contra el derecho en que yo pueda deambular libremente, por supuesto. Porque en ese caso, el derecho de todos los demás se superpone sobre su derecho de deambulación. O sea, el derecho de la salud pública, el riesgo de la salud pública es mayor. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes de los bienes jurídicos. Entonces, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Entonces, si su condición de enfermedad pone en riesgo la vida de los otros, la ley permite, aunque usted se le recluya, esté en cuarentena y esté aislado. Tanto es así que probablemente van a haber regiones geográficas que van a quedar aisladas. Países que quedan aislados. Fronteras que se cierran. O sea, para que vean ustedes cómo esta condición de pandemia va también modificando esa cantidad de derechos que podemos tener como individuos y como pacientes. Como yo les decía, existía desde el año 1918 el Código Sanitario, hace referencia a aspectos de salud, quién puede ser médico, quién puede ser dentista, en qué condiciones, no sé, en esa época era muy importante, los cadáveres deben ser enterrados, en fin, etcétera. Había toda una condición en relación con los problemas de este tipo. 1959, el Ministerio de Salud, se crea el Ministerio de Salud ya como con una entidad destinada específicamente a estos temas. En 1979 aparece FONASA, en 1999 ley de ISAPRE. Ustedes van viendo cómo va habiendo un camino, ¿ya? Tanto que se va creando desde lo que es el sistema público de salud al sistema privado de salud, o extrasistema se le denomina también. Ahora, dentro de los deberes y derechos del paciente hay una relación directa con una norma constitucional, el artículo número 19, de lo que yo les comentaba, en el cual existe el derecho a la vida, dice el artículo 19, a la integridad física y psíquica de las personas, la igualdad entre la ley, el respeto a la vida privada y pública, la honra, el derecho exigible al Estado de promover el libre e igualitario acceso a las acciones de salud. Aquí dice igualitario acceso, no prestación como un derecho a la salud, que al parecer pareciera ser lo mismo, pero no. Aquí está diciendo que yo tengo la posibilidad por lo menos de acceder. Ahora, de ahí a que me entreguen el servicio, ese es otro problema. Por eso es tan importante cómo se redacten las normas constitucionales, ¿ya? Tanto es así que hay una propuesta para el tema de la prestación de salud en Chile, que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que se piensa que podrá ser una ley, podrá ser una norma constitucional, eso va a haber que ver. Como les digo, el artículo 19 dice que es preferente del Estado garantizar las ejecuciones de las acciones de salud, ya sean públicas o privadas, y que cada persona pueda elegir el sistema de salud al que desea acogerse, estatal o privado. O sea, la norma nos permite elegir si yo quiero atender mi sistema público o el sistema privado. Y tratar de obtener aquellas acciones de salud que yo pueda necesitar. Actualmente existe, eso sí, una cosa que se llama el GES, que son garantías explícitas en salud, que es un listado de patología que el Estado se compromete en que la persona tendrá acceso, tendrá financiamiento, oportunidad, etcétera, etcétera, pero muchas veces eso no se cumple tan necesariamente así, sobre todo en el sistema público, por el tema de los recursos. Pero la norma dice que si el Estado, el sistema público no puede entregar ese GES, lo tendrá que entregar entonces el sistema privado. Entonces, como ustedes ven, hay una tendencia a tratar de cubrir las necesidades de salud de la población de la mejor manera posible. Ahora, como yo les decía, hay una propuesta de que se cree un plan salud universal, que por lo menos haya un piso de salud garantizada, disculpen,
para todos, independiente que sea público o privado. ¿Ya? O sea, acceso al mismo plan de salud sin discriminar por edad, género, nivel, condición de ingreso, condición de salud, etcétera, ¿ya? Para todos los chilenos. Y a partir de ese piso poder adquirir o recibir algunas otras atenciones, dependiendo de que si uno quisiera comprar algún tipo de cobertura mayor, ¿ya? Sobre eso. Lo importante es que este plan universal por lo menos sea de tal magnitud que sea capaz de cubrir las necesidades de salud más generales, más importantes. Ahora, como ustedes bien les digo, esto muchas veces depende de los factores económicos y ahí tendremos que ver de qué manera esta ley, esta propuesta de ley, llega a ser efectiva, llega a ser real y tengamos la posibilidad de contar por lo menos con un plan básico universal. Ahora, como toda norma que se encuentra en la Constitución, es factible de ser exigible por parte de nosotros, como un derecho constitucional, todo aquello que nosotros integremos al interior de la Constitución, si esto no se nos entrega, tenemos la posibilidad nosotros de presentar una querella, ¿no es cierto? Una demanda en general, más que una querella, una demanda contra el Estado por no estarnos entregando una prestación de servicio determinada, una prestación de salud que se encuentra consagrada a nivel constitucional o a nivel legal. ¿Mm? La primera declaración de derechos del paciente, que es bastante interesante, tal vez para ustedes sea muchos años, pero en realidad 1973 es poco tiempo. La American Hospital Association redacta la primera declaración de derechos del paciente, le llama. Que la idea se basa en el respeto a la dignidad humana y promueve la no discriminación y la autonomía de las personas. Que en general eso sigue siendo así. No ha cambiado mayormente esa filosofía. ¿Ya? eh, Estos derechos proporcionan una atención de salud eficaz a los pacientes. Era un poco la idea de esa época en los Estados Unidos, que fue en 1973. Según esta asociación, los derechos del paciente se ponen ejercidos en su nombre por un sustituto designado o representante legal, en caso de pacientes incapacitados para tomar decisiones, pacientes no competentes legalmente y pacientes menores de edad. Exactamente eso no se ha modificado. Nosotros en Chile, recién en el año 1999, o sea, bastante después, FONASA, o sea, Ambiente Público, crea una carta de derecho, su adhesión queda a criterio de los distintos establecimientos sanitarios, y era promover el respeto de los derechos de las personas en su condición de usuario en el servicio de salud, pero como le digo, era una primera intención, no tenía ningún valor de tipo normativo, legal, pero ya se vislumbraba un nuevo trato, una nueva preocupación a las personas en su condición de paciente. El 2001, en la reforma de salud, como yo les decía, se crea la ley de garantía explícita de salud, el GES, ¿ya? Que permite la seguridad de que ciertas patologías van a ser cubiertas a todo evento para la persona, ¿ya? Desde el punto de vista financiero, en fin, etcétera, etcétera. Pero como les digo, muchas veces esto se ve limitado por las condiciones de infraestructura, por los problemas de índole de acceso real. Hay una nueva ley de autoridad sanitaria, hay una reforma a la ley de ISAPRE, y está dentro de esto el proyecto de ley de derechos y deberes que tienen las personas, que se pensó que iba a ser una de las primeras que iba a salir y al final fue una de las últimas en salir, porque hubo que poner de acuerdo a diferentes tipos de opiniones, de filosofías con respecto a este tema. Y recién el año 2200, el 2012, imagínense ustedes, aparece la ley 20.500, dentro de la ley 20.584 de la ley de deber y derecho de los pacientes, ¿ya? Que es la cual nos preocupa en este minuto. Esta ley
Esta es una cartilla que se encuentra en los hospitales, ustedes tienen que haberla visto, en las clínicas, los odontólogos debemos tener una igual también. Claro que el tamaño es gigantesco, pero se puede adaptar, la hemos podido adaptar, esperando que la autoridad sanitaria esté de acuerdo en eso. Tiene como objetivo esta ley entregar seguridad en el trato a la persona, seguridad en la atención, en realidad, un trato digno, compañía, familiares o religiosa, en fin, la información que el paciente necesita conocer, la reserva de esa información, la autonomía en relación con su atención en salud, una autonomía por supuesto que está limitada por ciertos aspectos, que dice en relación con lo que ya les comentaba yo, la salud pública, el tema del término de la vida, en fin. La participación en investigación, nosotros hacemos investigación con personas y lo hemos hecho, en nuestro caso nosotros lo hacemos y tenemos que tener claros los límites de esta participación. Los temas de las personas con discapacidad física o mental, la participación, o sea, los reclamos que las personas pueden hacer en las diferentes instancias o sugerencias, y el conocimiento que tampoco se tenía antes, bueno, cuáles son los insumos que se han ocupado, cuáles son los medicamentos que se han ocupado, porque muchas veces estas cosas se nos cobran en el ámbito privado y unas veces uno no sabía que en definitiva se le estaba cobrando. La disposición del artículo 1 regula los derechos y deberes de las personas, ¿no?, en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. ¿Ya? ¿A quién se aplica? Cualquier tipo de prestador de acciones de salud, sea público o privado. Todos los profesionales y trabajadores que atiendan público se vinculen con el otorgamiento de las atenciones de salud. O sea, aquí estamos definiendo, ¿ya?, que habla de las personas, no habla de pacientes, ¿ya? O sea, estamos nosotros frente a una persona en una condición de salud determinada, ¿ya? Eso es interesante, porque habla de ley, deber y derecho de los pacientes, cuando en realidad nosotros estamos hablando de personas en condición de enfermedad, si es que ese es el caso, ¿ya? Se aplica, regula los deberes de estas personas, pero los prestadores, públicos o privados, independientes, o como personas naturales, en fin, los trabajadores relacionados con todos estos temas tienen que estar informados. Por lo tanto, encontrábamos bastante ilógico que un estudiante de odontología que va a estar incluido en estos temas no se informe de estos temas. Eso no es correcto. El artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a acciones de promoción de salud, acciones de protección de salud, recuperación de la salud, rehabilitación de la salud, ¿ya?, dada oportuna, sin discriminación arbitraria, en la forma y condiciones que determina la Constitución y las leyes, ¿ya? Y a las personas, por supuesto, con discapacidad física o a los que se encuentran privados de libertad. Todo esto en función de las posibilidades reales, seamos honestos. Podemos escribir muchas cosas en las leyes, pero resulta que llegado el minuto cuando uno hace exigible esas normas, muchas veces se topa con que los recursos no son suficientes para eso. Pero por lo menos está la intención de poder cumplirlo. Los prestadores de salud van a ser toda persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad sea el otorgamiento de atenciones de salud. Esto es parte de uno de los controles de lectura, que el prestador puede ser institucional o el prestador puede ser individual, ¿ya? Por supuesto, tiene que estar certificado este prestador individual o institucional, certificado, acreditado, de tener un título, en el caso del profesional odontólogo, para eso ustedes están estudiando. Puede el prestador individual trabajar en forma independiente o asociado a una institución, en esas dos condiciones, pero también puede crear con otros colegas una entidad de índole de naturaleza jurídica, una persona jurídica. Nosotros como individuos somos personas naturales para la ley, con un RUT, pero podemos crear lo que se llaman las personas jurídicas, que es una sociedad comercial, una sociedad médica, que también va a tener un RUT. O sea, también para la ley eso es una persona, ¿ya?,
que tiene obligaciones, tiene derechos, etcétera, etcétera. El prestador institucional se organiza en establecimientos asistenciales, ¿no es cierto?, que tiene medios, materiales destinados al otorgamiento de prestaciones de salud, ¿ya? Como les decía yo, tiene una individualidad determinada este prestador institucional, ¿ya? Por lo tanto, están bajo la cobertura legal, tienen que respetar las normas, en fin, y todo lo que tenga relación con la ley. Tiene que respetar a las personas que trabajan a su interior, qué tipo de contrato tienen, qué tipo de prestaciones entregan. Es un prestador institucional, una persona jurídicamente existente, que existe y presta acciones. El prestador individual es una persona natural, o sea, es usted, como individuo, que de manera independiente o dependiente de un prestador institucional, otorga directamente prestaciones de salud. Ahora, este prestador institucional puede ser público, o sea, un hospital, un consultorio, o privado, una clínica privada, ¿ya? Ahora, el párrafo primero del título 2 del Derecho de las Personas se refiere a la seguridad de la atención de salud. Los miembros del equipo de salud, los prestadores institucionales, deben cumplir normas vigentes, por supuesto, y los protocolos establecidos como objetivo de lograr la seguridad del paciente, ¿ya? Y, por supuesto, que la calidad de la atención sea la mejor posible. Eso es un derecho del paciente. Por lo tanto, todo lo que dice relación con las infecciones intrahospitalarias, el tema de la accidentabilidad que se producen cuando se caen de la cama los pacientes, los errores de la atención en salud, que pueden ser los eventos adversos, o algunos actos de tipo lisa y llanamente negligente, que atentan contra esta calidad y seguridad, va a estar atentando entonces contra los derechos de las personas en atención en salud. Por lo tanto, todo lo que vaya en mejorar las condiciones de asepsia, en mejorar las condiciones de seguridad, en las condiciones en que se encuentran los pacientes, en evitar la aparición en lo posible de los eventos adversos, va a ir en la mejora de la calidad. Hay una estadística en Inglaterra que plantea que alrededor del 9% de las personas que ingresan a un servicio de salud pueden llegar a fallecer de una cosa distinta por la cual ingresaron. Y eso es preocupante. Tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independiente de la magnitud de los daños que aquí le haya ocasionado. Un evento adverso, lo conversaremos más adelante, aquella aparición de un resultado que no se esperaba, ¿ya?, frente a la acción de una terapia, de un fármaco, producto de un error, puede ser de un error, producto también de una condición del paciente que no estaba prevista, un shock anafiláctico, ¿no es cierto?, que puede determinar o no determinar daño. La norma dice que uno debería informar a la persona que ocurrió un evento adverso, independiente de que la persona haya habido un daño o no haya habido un daño. Yo no sé cuántas veces eso se hará realmente. Así que los protocolos, las normas deben ser aprobados por resolución del ministerio, tienen que estar evidentemente actualizados para la evidencia científica que se dispone. Hoy día, para la pandemia que se tiene, no hay ni siquiera todavía la evidencia científica precisa de la forma en que el virus se está comportando. Tenemos índices de mortalidad distintos según los países, ¿ya? Por lo tanto, hay información que todavía no se tiene porque como es reciente no está la evidencia científica completa, ¿ya?, que permita
protocolos más claros. Se están usando los protocolos clásicos, ¿ya? Pero uno se pregunta por qué en un país más y en otro país menos. Hay un factor hereditario entre medio que pudiera, o genético que pudiera estar influyendo. El virus está mutando. En fin, o sea, hay un montón de información que no se tiene y que se deberá tener en algún minuto. Al trato digno, el párrafo 2, el artículo quinto. Trato digno y respetuoso, ¿ya? Un lenguaje adecuado, inteligible, actitudes que se ajusten a las normas de cortesía, respetar y proteger la vida privada y la honra. Esto es bastante interesante porque yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero qué interesante el que hayamos tenido que poner en la ley de deber y derecho de los pacientes el trato digno. Cuando se supone que uno trata en forma respetuosa a las demás personas, respeta su condición de persona distinta, en este caso en tu condición de enfermo, la persona está asustada, pero que tengamos que poner en una norma, derecho al trato digno. ¿Qué está diciendo eso? Que al parecer ese trato digno no existía. Y hubo que incluirlo en la norma. ¿Estamos? Así que hay que estar atento. Ustedes muchas veces en las clínicas, muchas veces se habla de la pieza 1.2. No, pues es de la señora Carmen Ramírez, ¿ya? Ese es el paciente. ¿Ya? O se le habla en terminología que se le va a hacer un destartraje supragingival por una enfermedad periodontal avanzada. Eso la señora no va a entender absolutamente nada. Por lo tanto, uno tiene que usar un lenguaje que la persona le sea comprensible y sobre todo en un tema que lo vamos a tratar después que tiene que ver con lo denominado el consentimiento informado. ¿Mm? Saludarla, no, llamarla por su nombre, tener uno la identificación para que sepan quién es uno. Muchas veces uno conoce pacientes y sobre todo después les puede suceder que son personas conocidas públicamente y que se atienden con ustedes, y uno no puede estar en un espacio público comentando los tratamientos que determinadas personas están haciendo, porque eso violenta el secreto médico, y el violentamiento del secreto médico ya no cae en el ámbito de la responsabilidad médica, sino que es un delito. ¿Ya? Que ustedes van a entender la diferencia después. El artículo quinto, en el trato digno y respetuoso en todo momento, los alumnos en establecimiento de carácter docente asistencial, que es la condición en la cual ustedes están, siempre tiene que ser bajo supervisión del médico o de otro profesional, en este caso odontólogo, ¿para qué? Para disminuir al margen la posibilidad de cometer algún evento adverso o algún error o algún acto negligente. Por lo tanto, siempre en contacto con su ayudante, siempre, nunca tomar decisiones que pudieran ser riesgosas sin el apoyo y la colaboración docente como corresponde. Y esto ya está dentro de una norma legal. El derecho de las personas a tener compañía de asistencia espiritual. Una persona enferma, ya con temor, en un lugar hospitalario que no es su casa, en fin, todos de blanco, asustada. Se entiende que antiguamente no era tan así, que la compañía de un familiar, que la compañía, en este caso espiritual, son cosas que reconfortan a las personas. Por lo tanto, la ley permite que, por supuesto, respetando los protocolos propios de las instituciones de salud, puedan tener la compañía de familiares amigos, en fin, asistencia religiosa si es necesaria, porque siempre en los horarios, siempre en ciertos minutos, y eso ha ido estado siendo cada vez más aceptado. Antiguamente a las personas se les tenía muy solas, porque se pensaba que solamente había que mejorar la salud luego, eliminar las bacterias y esto se solucionaba, cuando en realidad la condición anímica determina muchas veces que los resultados sean más rápidos o sean mejores. La atención dental, lo anterior es más, muchas veces tiene que ver con atención intrahospitalaria.
Pero aquellos que se dediquen también, no sé, para la traumatología maxilofacial, a la cirugía maxilofacial, a otro tipo de atenciones odontológicas que precisen este tipo de cosas, eh, probablemente van a tener que estar más preocupados de esto, ¿ya? La, el derecho a la compañía, nuevamente lo mismo, ¿ya? Recibir una atención de salud con pertinencia cultural, ¿ya? Reconocimiento existe en diferentes pueblos originarios en Chile, ¿ya? Por lo tanto, hay que estarse haciendo cargo de esa situación. Tanto es así que hay ciertos lugares de Chile donde está el consultorio y está la ruca, donde está la machi, con las hierbas medicinales. Hay que respetar esa cultura, esa diferencia, ¿ya? Y tratar de adaptar nuestro lenguaje, nuestro accionar, frente a estas diferencias culturales, de índole étnica, de índole religiosa, ¿ya? Eso es parte de la norma. En las próximas clases profundizaremos sobre el derecho a la información y la reserva de la información de la contenida de la ficha clínica, porque son aspectos que yo diría de la norma, de la ley, son las que nosotros como curso, como profesores, más nos preocupa que ustedes puedan manejar más en detalle. ¿Ya? Eh, Esto tiene que ver con la relación de la investigación científica biomédica, debe ser informada, la persona puede no querer participar. Bueno, y hay normas que dicen relación con la clonación humana, la voluntad de ser previa, libre, expresa, informada, personal, por escrito. Les pongo un ejemplo. Un alumno estaba pidiendo autorización para realizar un estudio en su tesis que consistía en colocar anestesia SPICS en diferente técnica, inyectar este anestésico y evaluar ciertas condiciones de la anestesia del paciente. Entonces nosotros le dijimos, bueno, pero esto van a ser en pacientes que se encuentran en tratamiento odontológico. Él dijo, no. Entonces, la pregunta es, o la consideración es, ya la instalación de una aguja que atraviesa músculos, tejido, arteria, en fin, ya la aplicación de un producto químico que puede provocar un cuadro alérgico, ya son condiciones de riesgo, pero se supone que se realizan porque el objetivo final es mayor eliminación de infección, eliminación de dolor, o sea, es un beneficio para la persona. Yo no puedo hacer una investigación científica en el cual someta a riesgo al paciente sin un beneficio claro. Por lo tanto, se le dijo que no podía hacer eso. Entonces, eso tiene relación con esto. O sea, nosotros tenemos que entender que si vamos a una persona a hacerla participar en una investigación científica, no puede estar produciéndose la posibilidad de un daño en esa persona, riesgo de la vida, porque eso no corresponde. Ahora, un poquito generalmente, porque es difícil esto, pero les puede llegar a ustedes pacientes en condiciones psíquicas o intelectuales con cierta discapacidad, y ahí uno tiene la obligación de que vengan acompañados por el representante legal correspondiente, la información se le entrega al representante legal, pero también uno a veces debe saber cuánta información se le puede entregar a una persona en una condición médica muy deteriorada, en el cual demasiada información puede ser hasta contraproducente. Por lo tanto, uno a veces informa a los parientes, no informa a la persona, o al revés. Muchas veces para eso, sobre todo los que trabajan a nivel intrahospitalario, están los comités de ética. Enfrentado a una situación de este tipo, bueno, a quién se le informa, cómo se le informa, con la delicadeza en que las cosas se informan. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se encuentran en condición de manifestar su voluntad? Eso lo vamos a ver después en el consentimiento informado, ¿ya? Cuando hay hospitalización involuntaria, que estos son casos más médicos que odontológicos, o puede ser algún caso que pudiera aparecer, en que hay que evaluar la condición mental de la persona, un médico tiene que autorizar que esto se realice, cuidados apropiados, en fin, cuando es necesario hacerlo obligatoriamente.
¿ya? Hay empleo extraordinario a veces de contención física y farmacológica en casos psiquiátricos, ¿ya? Siempre esto bajo supervisión médica. Esto tiene derecho, ¿no es cierto?, tiene relación más con los derechos con este tipo de pacientes, ¿ya? Que puede ser muy, muy complicado el manejo de ellos. Ninguna persona con física, discapacidad física, psíquica, disculpe, o intelectual que no puede expresar su voluntad podrá participar en investigación científica. O sea, usted no puede, una persona que se encuentra en coma, hacer cualquier acto de investigación científica si esa persona no está presentando su voluntad. No se encuentra en condiciones, ¿no es cierto?, para velar, hay que velar por los derechos de esas personas en el caso de este tipo de actividades de investigación. Todo lo anterior tiene como objetivo, ¿no es cierto?, promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas con estas condiciones, promover y proteger de las personas en discapacidad. ¿Ah? Por lo tanto, es un poquito sobre lo mismo de lo que hemos estado conversando. Hay comisiones regionales de protección, revisan las actuaciones de los prestadores públicos y privados en realización a las hospitalizaciones involuntarias. O sea, normalmente se está revisando que esto se esté respetando lo que la norma indica. Y el derecho del usuario en la participación en estas acciones de salud. Hay, pueden hacer consultas y reclamos, pueden ser manifestadas por escrito, hay que tener un libro en el cual la persona puede hacer su apreciación en relación con la atención recibida, ¿ya? Y dar la sugerencia y si es necesario algún reclamo que debe ser contestado en el menor tiempo posible, dando una explicación del por qué tal o cual situación se suscitó. Muchas veces estas cosas impiden que las cosas escalen mucho más arriba, convirtiéndose en un problema mucho mayor. Eh, Teóricamente, cada centro de atención de salud debe tener un comité de ética. Si no es así, uno se debe adscribir a un comité de ética acreditado para que aquellas controversias de índole ética que se pudieran presentar en la prestación de salud sean dirimidas al interior de estos comités, entregando una decisión definitiva. ¿Mm? En el párrafo 10, en el artículo 31 de los medicamentos e insumos, debe haber un conocimiento de los precios de los insumos que se van a utilizar, por qué se van a utilizar, cómo se va a financiar, en fin. Hay que estar informado, como paciente tengo derecho a saber qué insumos van a ser utilizados en mi caso, por qué van a ser utilizados, hasta los costos que pueden tener. Es parte de lo que la norma también se refiere. Ahora, va a llamar la atención el hecho de que, como digo, llama la atención que existen 32 artículos referidos a los derechos de los pacientes, pero como ustedes van a ver en adelanto, ya deben haber leído, los deberes son mucho menos. Sería interesante en el chat que podremos tener al final de la clase, a ver si alguno de ustedes plantea o por qué cree que esto sea así, que haya más derechos que deberes. El paciente tiene el deber de respetar el reglamento del establecimiento del prestador, pero para eso debe conocer el reglamento. Por lo tanto, tendremos que tener un reglamento, habrá que haber un reglamento que debe ser cumplido y el paciente lo debe conocer.
Cómo funciona el establecimiento en relación con sus horarios, que no puede ir a pedir atención en un horario que no corresponde, porque eso es lógico, las modalidades de atención que se tienen en forma privada, en forma pública, ISAPRE, FONASA, mecanismos de financiamiento, bueno, cómo se hace para el tema de los pagos, en fin, etcétera, etcétera, el tema de los reclamos. O sea, hay que entregarle la información al paciente de dónde está ingresando a atenderse, cuáles son las condiciones que se tiene, que se va a atender, qué tipo de prestaciones son las que se entregan, la información que corresponde conocer. El paciente tiene el deber de informarse, pero también yo tengo el deber de informarlo. Pero el paciente tiene que informar, tiene que preguntar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese paciente no va a preguntar. Porque no sabe, porque tiene temor, porque a usted lo ve vestido de delantal blanco, no tengo idea. Usted tiene que darse cuenta que igual tiene que entregarle esa información. Un aspecto no menor, debe cuidar las instalaciones y equipamientos. Hemos sabido de casos en los cuales hay destrozos, agresiones contra funcionarios de salud, sobre todo en el ambiente público, por la gran demanda de atención en salud, y eso hay que tenerlo en cuenta. La persona debe, tanto es así que puede ser retirado o detenido por carabineros si es que las cosas llegan a mayores, ¿ya? O puede ser dado lo que se denomina alta disciplinaria, que es cuando una persona que en reiteradas oportunidades, y esto se ha dado en San Bernardo, en el CESA, no cumple los horarios, no cumple las normas, es agresivo, etcétera, 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 puede no ser, continuar atendiéndose y ser dado de lo que se denomina una alta disciplinaria. Por lo tanto, el paciente tiene que entender que tiene que ser respetuoso, tiene que entender los tiempos, sobre todo en un ámbito docente asistencial, a veces los tratamientos son de mayor largo, se demoran más tiempo, por lo tanto el paciente tiene que entenderlo del principio, que eso va a ser la condición en la cual va a ser atendido para evitar problemas. El deber del paciente de ser veraz, en forma veraz, de sus necesidades, de los problemas de salud, de los antecedentes conocidos o solicitados, porque si no, no se llega a un adecuado diagnóstico y tratamiento. Parece raro esto, pero hay pacientes que mienten. En odontología, yo tengo alguna experiencia en eso, muchas veces previo a una extracción dental desconocen ser pacientes hipertensos o cardiópatas o diabéticos, porque saben que si lo dicen, nosotros le vamos a pedir un examen, podemos no atenderlo, podemos tener que pedir una previa autorización médica, y muchas veces esconden esa información. Ahora, para eso entonces, cuando se le entrega un documento que se llama encuesta de salud, en el cual el paciente relata su dolencia y firma abajo, bueno, por lo menos de alguna manera eso hace fe a que la persona nos dijo lo que efectivamente le sucedía o no, y nosotros actuamos entonces en consecuencia. Pero nunca está de más darse cuenta de que si alguien me dice que no es hipertenso, pero yo veo una persona sentada en el sillón dental que apenas respira, obeso, con una obesidad mórbida, que probablemente tenga algún tipo de resistencia insulínica, que probablemente si se le hinchan las piernas en la noche, haga 2 o 3 preguntas, ¿no es cierto?, vaya a tener una posibilidad cardíaca, yo no se me ocurra por lo menos tomarle la presión. O sea, una cosa es lo que me dice el paciente, pero otra cosa es lo que yo también tengo la obligación de darme cuenta en términos médicos. Toda persona podrá reclamar el cumplimiento de los derechos de la ley, ya sea de forma escrita, y si no es así, también tiene derecho a pedir un proceso de mediación según la ley que sale aquí, que yo les recomiendo que ustedes lean. ¿Por qué? Porque se inventó este proceso de mediación como una manera de dirimir, de solucionar los conflictos que se pudieran presentar entre los profesionales, entre las instituciones y los pacientes en relación con una prestación de salud. Sobre todo si se presume un acto de negligencia médica o odontológica, si la prestación se ha realizado al interior de un servicio público, la mediación se realiza en el Consejo de Defensa del Estado,
Y si la prestación se ha realizado dentro del sistema privado, se realiza en la Superintendencia de Salud. Es un acto de mediación en donde hay un especialista, un mediador, se sienta el paciente, se sienta el profesional o sus abogados y, presentados los antecedentes, se trata de llegar a algún tipo de acuerdo. Si no se llega a ningún tipo de acuerdo, el paciente tiene la posibilidad de presentar una demanda en el ámbito civil, que eso se lo vamos a aclarar posteriormente. Siempre nosotros recomendamos que los profesionales concurran a estos actos de mediación si son llamados, porque van a conocer un poco cuáles son las necesidades o lo que el paciente desea, y puede en ese acto de mediación llegarse a algún tipo de acuerdo que evite algún tipo de acción judicial posterior.